El texto bíblico que ocupará el mensaje de esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, en el versículo 1, y la palabra de Dios dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Dios nos bendiga, hermanos. Una vez más es un motivo de alegría congregarnos en torno a la palabra de nuestro Dios, especialmente este día en el que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hace algunos años mi esposa quería comprar un caftán, una túnica de algodón egipcio. Preguntó el precio e hizo una oferta. El vendedor, que casualmente era egipcio, respondió con una contraoferta, dando así lugar al juego del regateo. Fue una especie de vals, un ir y venir, un estira y afloja que se llevó su tiempo, pero como a mí me da pena regatear, me retiré mirando con disimulo en otra dirección y con la actitud de sabrá Dios quién es esa mujer. Pero cuando los vi felices, al vendedor con su dinero y a mi esposa con su caftán, me acerqué y le pregunté frotándome las manos cómo nos fue. La primera operación comercial registrada en la Biblia fue la compra de una cueva. Abraham la adquirió para sepultar allí a Sara, nos cuenta el libro de Génesis, en el capítulo 23, versículo 9. Inicialmente el dueño ofreció regalarla a Abraham, pero es obvio que solo se trataba de una treta comercial. Seguramente lo que el vendedor quería era recibir a cambio un presente que superara el valor del suyo o, en su defecto, evitar una rebaja en el precio de la propiedad. Esto se hizo evidente cuando, entre comillas, de forma accidental, el propietario filtró el precio de la propiedad. Vale 400 siclos de plata. ¿Pero qué es eso entre tú y yo? Entonces Abraham pesó 4 kilos 600 gramos de plata, una pequeña fortuna suficiente como para comprar 3 esclavos, y pagó con ella el precio de la heredad. Esta fue la primera compra citada en las Escrituras, pero mencionan ellas alguna que pudiera llamarse la compra más inútil. El relato que nos ocupa dice que sí. Fue la compra que Salomé, María la madre de Jacobo y María Magdalena hicieron antes de ir a la tumba del Señor Jesús. Veamos por qué. En primer lugar, el texto nos enseña que esta es la compra más inútil de la historia, porque era una compra para embalsamar un cadáver o un cuerpo vivo. Pudiera parecer extraño que hablemos de transacciones comerciales en el de la fiesta más jubilosa del cristianismo, la fiesta de la resurrección. Pero esto es precisamente lo que las mujeres hicieron antes de ir a la tumba del maestro. Fueron de compras. Se dice que el comercio fue un fruto de la sedentarización y que los patriarcas, aunque eran nómadas, la conocían perfectamente. El término hebreo que describe al comercio, la palabra temurá, proviene de una raíz que significa dar vueltas o recorrer, aludiendo a la actividad ambulante de los mercaderes. Pero la Biblia se interesa en el comercio solo por razones éticas y sociales. En contra de lo que enseña la llamada teología de la prosperidad, el ideal de Dios para su pueblo es mayor equidad, no mayor desigualdad. Es el motivo por el que, entre muchas otras cosas, la ley de Moisés dice: tus balanzas y pesas deben ser exactas, tus recipientes para medir materiales secos o líquidos deben ser exactos. Yo soy el Señor tu Dios. Levítico capítulo 19,
versículo 36. En sentido figurado, el apóstol San Pablo dice que el peor trueque que en la historia ocurrió fue cuando, creyéndonos sabios, cambiamos al Dios omnipotente por ídolos impotentes. Lo dice en la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 23. Aunque hay quienes comercian con Dios, Él no se dedica al comercio, aunque sabe muy bien sobre este asunto, pero su lógica comercial es singular. Vende barato y compra caro. Vende barato al impío, dice el Salmo 44:12, y regala su gracia y compra cara al justificado. Paga por él con lo más preciado, nos dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Hoy asociamos a los judíos con el comercio, pero durante la época bíblica esta no fue su principal actividad económica. Su actividad preponderante fue la producción agropecuaria. En ese tiempo el comercio estaba en manos de extranjeros. Todavía en días de Salomón, estamos hablando de 1000 años antes de Cristo, los mercaderes eran llamados cananeos, y así el libro de Proverbios capítulo 31 versículo 24 dice que la mujer virtuosa era proveedora de cinturones para el cananeo. No sería sino hasta el exilio, cuando los judíos perdieron su tierra, que se dedicaron principalmente al comercio. Pero estos hechos no deben ser motivo de anécdotas o meras curiosidades históricas. Basados en la Biblia, hay cristianos que proponen un comercio al servicio de los seres humanos y no los seres humanos al servicio del comercio. El profesor Christoph Stuckelberg dice, según la Biblia, los criterios que deben regir la actividad económica y en particular el comercio de bienes y servicios son la justicia, la opción por los pobres, el pago justo, la relación transparente, el rechazo de la explotación y el respeto de la vida, garantizando el cuidado de las viudas, los niños y los extranjeros. Hace unos años, Rafal y Sofía Sosha, una pareja de la primera iglesia bautista de Varsovia, en Polonia, me contó que en su congregación, en las reuniones sociales, solo se sirve café socialmente responsable, es decir, café en cuya compra el proveedor recibió el pago justo y en cuyo cultivo se respetó al medio ambiente. ¿Qué diferencia con aquel joven que en una reunión social en una iglesia en Querétaro respondió a la sugerencia de separar los desechos orgánicos de los inorgánicos para facilitar con ello el reciclaje? Él respondió, ¿para qué? Entre más pronto se destruye el planeta, más pronto regresa Cristo. Pues vamos en rumbo a destruir el planeta y eso no va a forzar a Dios a cumplir nuestras propias expectativas. Él materializará sus designios eternos sin importar nuestra incredulidad, nuestro apremio o nuestra presión. Pero volviendo a nuestro asunto, después de hacer sus compras, las mujeres tenían una tarea casi imposible por delante. Primero tenían que remover la pesada piedra que cerraba el sepulcro del Señor, luego retirar el sello romano y la guardia que lo custodiaba, y por último ungir a un cuerpo que ya no estaba donde ellas creían. Demasiado para 3 frágiles mujeres, pero como alguien dijo, el amor de ellas era madrugador y fue ricamente recompensado. Sigue habiendo un Señor resucitado para quien es madrugador. Si pensamos en los motivos de las mujeres, es evidente que eran el amor y la gratitud. El Maestro las habría librado de males físicos y espirituales y en respuesta, dice Lucas 8 del 1 al 3, ellas le servían con sus bienes. Durante su ministerio, Él había sido para ellas como escondedero contra el viento, contra refugio contra el turbión, como arroyos en tierras secas, como la sombra de un gran peñasco en tierra calurosa, dice Isaías capítulo 32, versículo 2. Pero ahora, a los ojos de ellas, Él era quien estaba en una situación de vulnerabilidad y a pesar de los peligros que implicaba, acudieron a la tumba. No se necesita un postdoctorado o un coeficiente intelectual de 130 para entender que la religiosidad sirve para lo mismo que sirve un postre light, ayuda con la imagen y con el cargo de conciencia. Pero no era el caso de las mujeres.
Este no era un asunto de imagen para ellas. De hecho, en esos días la peor de las imágenes tenía que ver con la relación con el Señor Jesús. Pero su amor no era flor de un día. Su compromiso no terminaba en la tumba. Habían servido al Señor en vida y lo harían también en la muerte. Pero se llevaron la sorpresa de su vida cuando en la entrada de la cueva fueron recibidos con la pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sorprendentemente, los primeros en cuestionar el testimonio de las mujeres fueron los propios discípulos. Para ellos, dice William MacDonald, este era un cuento de viejas, increíble, una locura. Hasta que Pedro fue al sepulcro y vio las vendas a un lado donde el cuerpo había estado. El citado intérprete especula además diciendo: no se nos dice si estaban desenrolladas o todavía presentaban la forma del cuerpo, pero estamos en buen terreno para suponer esto último. Pareciera que Jesús pudo haber abandonado los lienzos mortuorios, dejándolos como un capullo de seda. El hecho de que los lienzos quedaran atrás significa que el cuerpo no había sido robado. Los ladrones no se hubieran tomado el tiempo para quitárselos. En suma, el relato afirma la resurrección de Cristo, que a diferencia de los dioses falsos, Él no muere o resucita cada día o cada año. Él murió una sola vez y para siempre, y resucitó para no morir jamás. Su encarnación, muerte y resurrección fueron hechos únicos e irrepetibles. La resurrección es una innegable obra divina, pero para nosotros significa mucho más que volver a la vida. Significa la liberación de todo nuestro ser de las garras de la muerte y significará la redención del cuerpo para una vida que no terminará jamás, como San Pablo nos dice en su carta a los Romanos capítulo 8, versículo 23, Efesios 1, 14 y 4, 30. Hay una segunda enseñanza en nuestro pasaje. Estamos hablando de la compra más inútil de la historia y el texto nos dice que fue una compra para preservar un cuerpo incorruptible. Unción es un término que traduce un grupo de verbos griegos que describe tareas tan dispares como consagraciones rituales, prácticas funerarias y lavamientos corporales. En pocas palabras, es un procedimiento que consiste en frotar o untar a una persona o cosa, generalmente con aceite, con el propósito de sanarla, de apartarla o embalsamarla. Por su parte, embalsamar significa literalmente perfumar. Significa aplicar compuestos oleosos o aromáticos a un cadáver. Aunque los judíos no practicaban la momificación como los egipcios, ungían a sus muertos y los envolvían en lienzos antes de dejarlos en la tumba. A decir del Evangelio según San Juan, cuando el Señor Jesús murió, Nicodemo y José de Arimatea bajaron su cuerpo de la cruz para embalsamarlo y sepultarlo antes de la celebración del sábado, pero lo hicieron con tal premura que se hizo necesaria una unción posterior, como nos dice Juan 19:40. Las mujeres asumieron esta tarea, razón por la cual la iglesia griega las llama las mirróforas. Pero con toda la nobleza de su corazón y con todo el mérito de sus acciones, sus esfuerzos serían en vano. El Señor de la gloria no se iba a corromper en la tumba. David había dicho 1000 años antes: no dejarás que tu santo vea corrupción, en el Salmo 16, versículo 10, hecho que el apóstol San Pedro señaló en su primer discurso en Jerusalén cuando dijo: queridos hermanos, piensen esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía entre nosotros. Pero él era profeta y sabía que Dios había jurado que uno de sus descendientes se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría en la muerte ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. El libro de los Hechos capítulo 2, versículos 29 al 31. Obviamente esto tiene implicaciones para nosotros. Carlos Spurgeon, un predicador bautista del siglo XIX, decía: esta palabra tiene su adecuado cumplimiento en el Señor Jesús, pero se aplica también a nosotros con una variación. Nuestra alma no será dejada en el estado de separación
y nuestro cuerpo, aunque vea corrupción, se levantará de nuevo. Podremos descender muy hondo en el espíritu, hasta parecer que nos sumergimos en el mismo abismo del infierno, pero no seremos dejados allí. Podría parecer en el corazón que estamos a las puertas de la muerte, pero no permaneceremos allí. La agonía de nuestro gozo y esperanza pueden ir muy lejos, pero no continuará hasta las últimas consecuencias. No alcanzará la plena corrupción de la negra desesperación. Podremos descender muy bajo, pero no más bajo de lo que el Señor permita. Por un tiempo podremos detenernos en la más profunda tumba de la sepultura, pero no nos quedaremos allí. La estrella de la esperanza sigue todavía en el cielo cuando la noche es más negra. El Señor no nos olvidará ni nos entregará al enemigo. Descansemos en la esperanza. Tratamos con uno cuya misericordia es para siempre. Pero ¿qué significa la certidumbre de la resurrección justo en un día como hoy y en un tiempo de enfermedad como este? Pues es justo lo que en un día como hoy, en un domingo de resurrección, el ya anciano pastor Martin Lloyd-Jones dijo en la abadía de Westminster: esta mañana, al echar una mirada a este mundo malo y pecador, no me deprimo porque no espero nada mejor de él. Cualquier cosa que pudiera estar contra mí, cualquier cosa que pudiera estar ocurriendo en mi propio cuerpo, eso es lo que debo esperar a causa del pecado. Pero aunque muera, volverá a vivir. Le veré cara a cara, le veré como Él es y seré como Él, igual en un cuerpo glorificado, y estaré viviendo en un reino que es incorruptible e inmaculado, en un reino que nunca se desvanecerá. Esta certidumbre cambia las cosas. Nos hace ver el futuro con el corazón de un niño que quiere escuchar una y otra vez la misma historia, que quiere ver una y otra vez la misma película porque sabe que a pesar de los enredos de la trama, al final todo terminará bien. ¿Cuánta razón tenía Jürgen Moltmann, el profeta de la esperanza, al afirmar: la fe puede y debe dilatarse hasta la esperanza allí, solo allí donde con la resurrección del crucificado quedan derribadas las barreras contra las que se topan todas las esperanzas humanas? Allí donde la esperanza de la fe se convierte en apasionamiento de lo posible, porque ha sido convertido en apasionamiento por lo posibilitado. Hay una tercera y última enseñanza. Estamos hablando de la compra más inútil de la historia, y era la compra para honrar al Señor de la Gloria. Todos los pueblos tienen lo que podríamos llamar sus propias honras fúnebres. A lo largo de la historia ha habido quienes preservan los cuerpos de sus difuntos, quienes los entierran, quienes los creman y quienes se los comen. Los rituales pueden variar, pero el propósito último no. Se busca mantener la presencia del que se fue. Y en esa búsqueda de la imaginación es un límite, aunque claro, hay excepciones. David Williamson, un capellán inglés, ofrece a sus feligreses funerales para vivos. Y el reverendo Williamson dice: llevo 30 años sirviendo a la iglesia anglicana y he ofrecido funerales durante todo ese tiempo. Siempre me han sorprendido los tributos que los amigos y familiares les dan a las personas que mueren, y a menudo les pregunto: ¿le dijiste esto cuando estaba vivo? Y frecuentemente la respuesta es no. Y tenía razón. William MacDonald cuenta de una familia que siempre mostró una insolente falta de respeto hacia su madre. Era bien conocida la hostilidad de sus hijos a la madre, pero cuando ella murió, sus hijos le compraron un vestido de diseñador, le compraron un Christian Dior para sepultarla. La muerte nos perturba, nos desafía, significa enfrentar lo desconocido, y tal vez por eso la actriz y cantante japonesa Mizunoe Takiko protagonizó el primer seisenso, el primer funeral en vida en ese país, ceremonia que fue transmitida en la televisión e impactó profundamente a la nación. Lo interesante es que este funeral se celebró en 1993, cuando Takiko tenía 78 años,
pero ella murió en 2009 a la edad de 94. Puede parecer algo lúgubre, pero al menos en teoría, esta ceremonia provee una nueva perspectiva sobre la vida, ayuda a asumir lo inevitable y permite despedirse apropiadamente de los seres amados. Basados en el hecho de que al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus siervos, como dice el Salmo 116:15, los judíos siempre han respetado o han brindado un profundo respeto religioso a los difuntos. Por esa misma razón, los sabios de Israel dicen: si la Shekhinah, si la gloria de Dios se aflige por la sangre del impío cuando es derramada, cuánto más por la sangre del justo. Con todo, pese a las buenas intenciones de las mujeres de nuestra historia, de María de Cleofas, de Salomé, de Mariala de Magdala, el Señor no necesitaba honras fúnebres. De hecho, durante su ministerio había dicho: gloria de los hombres no recibo, Juan 5:41. Nunca ambicionó la popularidad, nunca buscó la aprobación o el aplauso, buscaba la gloria de otro, buscaba la aprobación del Padre, pero no era indiferente a las muestras de amor o de lealtad. Valoraba el servicio, razón por la cual en Mateo 10:42 dijo: cualquiera que dé un simple vaso de agua al último de mis seguidores no carece de recompensa. Honraba la lealtad y la devoción. Reconoció a la mujer que ministró su funeral en vida, la mujer que lo ungió preparándolo para su sepultura, y dijo que ella sería recordada donde quiera que se predicara el Evangelio. Marcos capítulo 14, versículos 3 al 9. Sin embargo, la mayor honra que el Señor podía recibir solo podía venir del Padre mismo. San Pablo lo dijo en una de sus más sublimes páginas cristológicas: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo dijo en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. La exaltación es todo lo opuesto a la humillación. Aquel que por las exigencias de la ley fue condenado, con su vida y con su muerte dio cumplimiento perfecto a la ley. Aquel que hizo pobre volvió a ser rico. Aquel que fue despreciado fue aceptado. Aquel que aprendió la obediencia asumió el poder y la autoridad que le fueron dados. Como rey, habiendo triunfado sobre sus enemigos, lleva ahora las riendas del universo en sus manos. Como profeta guía a los suyos a la verdad por medio de su espíritu, y como sumo sacerdote vive para siempre para interceder a favor de aquellos que se acercan a Dios. Pero Pablo fue incluso más allá cuando dijo que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. En esto los expertos se dividen. Unos dicen que el nombre que es sobre todo nombre es el nombre Jesús, pues como sabemos, alude al nombre inefable, pues Jesús significa el Señor salva. Más aún, en Isaías 45:22 el profeta dijo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo he jurado, de mi boca salió mi palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Otros piensan que el nombre que es sobre todo nombre era simplemente una alusión a una posición de poder y de supremacía que el Padre le dio al Hijo en el universo. Para otros significa que Dios le dio a Jesucristo su propio nombre, le dio el nombre de Señor. Honestamente creo que todas estas explicaciones son viables e incluso complementarias. Este hecho era la base del consuelo y la esperanza de Pablo mientras en prisión escribía estas palabras a los filipenses. Era lo que fortalecía a los filipenses en sus luchas y aflicciones, porque tanto Pablo como ellos sabían que su futuro estaba en las manos del Señor.
No estaba en las manos de los hombres, no estaba en las manos del emperador, estaban en las manos del Cristo resucitado. Como conclusión, recientemente veía una página electrónica donde enlistaban productos o servicios innecesarios, cosas como bolsas de basura perfumadas, barras y bebidas energéticas, zapatos para bebés, cámaras digitales, servicios de telefonía fijas y servicio de televisión por cable. Aunque en esa lista se incluyen también a los libros, cosa con la que estoy en total desacuerdo. Sigo creyendo que el libro por sí mismo es un objeto de valor. Digo esto porque podemos hacer malas compras por imprudencia, por engaño o por desinformación. Esto mismo fue lo que ocurrió con María Magdalena, María de Cleofas y Salomé, pues ignoraban que sus gastos fúnebres eran innecesarios. El Señor había sido ungido ya en 2 ocasiones, como vemos en Marcos 14:8 y en Juan 19:38 al 48. En el primer caso se invirtieron unos 300 denarios para ungirlo, cuando fue preparado por aquella mujer con un frasco de perfume. En el segundo caso se utilizaron 32 kilogramos de especias, suficiente para enterrar a un rey. Pero no se dice una sola palabra sobre la suma que las mujeres gastaron en esta ocasión, y no se dice porque lo importante era el amor que las movía. Normalmente, cuando un ser amado sufre una enfermedad, la alegría de su recuperación es mayor que el dolor por la pérdida del dinero gastado. Normalmente un hombre no va de funeraria en funeraria buscando el servicio más barato para enterrar a su mujer, aunque sea de un caso. De modo que esta fue la compra más inútil de la historia, no por su monto, sino por su motivo. Todos haremos alguna vez una compra que nos deje insatisfechos, pero casi siempre se limita a eso. La mala compra de estas mujeres no nos insatisface, no nos incomoda, nos llena de gozo. Es el supremo motivo de nuestra alegría. Felizmente fue una compra inútil porque el Señor vive y con Él todo lo que enseña y promete. Todo lo que creemos y esperamos depende únicamente de eso. La fe cristiana es una fe que parte de la resurrección de Cristo, y decía Jürgen Moltmann, una fe cristiana que no parta de la fe en la resurrección no puede ser ni fe ni cristiana. En síntesis, como bien dijo Luis Berkhoff, la creencia en la resurrección tiene consecuencias doctrinales. No podemos negar la resurrección física de Cristo sin impugnar la veracidad de los autores de la Biblia que la presentan como un hecho. Esto afectaría nuestra fe en la credibilidad de la Biblia. Además, la resurrección de Cristo se presenta como un hecho de valor fundamental. Fue la prueba más importante de que Cristo era un maestro enviado de Dios y que era verdadero Hijo de Dios. Fue también la prueba suprema de la inmortalidad. Y lo que todavía es más importante, la resurrección se convierte en un elemento constitutivo del Evangelio, en una de las piedras fundamentales de la Iglesia de Dios. Si la obra expiatoria de Cristo debía ser efectiva, tenía que terminar no en la muerte, sino en la vida. Además, fue el sello del Padre sobre la obra de Cristo, la declaración pública de su aprobación. Por último, fue la entrada de Cristo en una vida nueva como cabeza de la Iglesia y como Señor del universo. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos una vez más porque nos permite recordar que todo lo que sabemos, todo lo que creemos, todo lo que esperamos depende únicamente de que Cristo haya resucitado. Pero como decía tu siervo, el apóstol San Pablo, gracias a ti, porque Cristo ha resucitado y ha sido hecho primicias de los que durmieron. Ahora podemos, como el apóstol, decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias, Padre, porque nos permites vivir y morir esperando en ti, en Cristo Jesús. Amén.